Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, es fascinante. El increíble giro que ha dado nuestra forma de entender el lenguaje y la comunicación. Prepárense, porque vamos a ver las palabras de una manera completamente distinta. A ver, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez? Es esa sensación tan frustrante de saberse toda la gramática, de haber hecho todos los ejercicios, pero a la hora de la verdad sentir que algo falla, ¿verdad? Que la conexión real no termina de llegar. Bueno, ¿de dónde viene exactamente esa sensación? Pues resulta que toda esa frustración nace de una forma de ver el aprendizaje que, digamos, se ha quedado un poco atrás. Una idea que nos trataba más como, bueno, como máquinas que como personas. Vale, viajemos un momento a los años 50. La teoría que lo dominaba todo era el conductismo. Y para esta corriente, aprender era un proceso casi mecánico, casi ciego. La lógica era muy simple. Hay un estímulo, se da una respuesta. Si aciertas, se te premia, se refuerza. Así que claro, aprender un idioma se reducía básicamente a eso, a crear buenos hábitos a base de repetir y repetir hasta la saciedad. ¿Y cómo se traducía esto en un aula? Pues imaginemos un ambiente bastante rígido. Se consideraba que la persona que aprende es como una jarra vacía y el profesor es quien la llena. El objetivo no era tanto comprender, sino imitar y memorizar. Repetir, repetir, hasta que la respuesta saliera sola, de forma automática. Y el error, ¡ay! El error. El error era un problema, algo que había que corregir al instante, casi como si fuera un castigo. Pero, por suerte, las cosas cambiaron. Y vaya si cambiaron. Frente a esa idea, apareció el constructivismo, que le dio la vuelta a la tortilla por completo. De repente, ya no éramos recipientes pasivos, no. Pasamos a ser los protagonistas, los que construimos activamente nuestro conocimiento. Personas que piensan, que resuelven problemas, que intentan dar sentido a lo que les rodea. Y es justo este cambio de chip el que nos lleva a una auténtica revolución, el momento en que dejamos de obsesionarnos con la estructura para empezar a pensar en la comunicación. La idea que lo cambió todo fue, en el fondo, muy sencilla pero potentísima. Saberse la gramática de memoria no es suficiente, ni de lejos. El lenguaje no está ahí para ser un sistema perfecto y pulcro. Su verdadero poder es ser una herramienta para conectar con otros, para interactuar, para conseguir cosas en la vida real. Dejó de ser visto como un simple código para convertirse en acción, en cultura. Este ha sido el viaje, a grandes rasgos. Empezamos en los 50 con un estructuralismo obsesionado con las reglas. Luego, en los 60, el generativismo se maravilló con esa capacidad casi mágica que tenemos para crear frases. Pero el verdadero bombazo llegó a partir de los 70. Ahí es cuando el enfoque comunicativo puso el foco justo donde tenía que estar desde el principio, en cómo usamos el lenguaje de verdad, en el día a día. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es comunicarse de verdad? ¿De qué está hecha una conversación? Bueno, pues vamos a analizarlo, porque los ingredientes son mucho, pero mucho más sorprendentes de lo que solemos pensar. Hagamos una pausa y pensemos, en una conversación normal y corriente, de todo el mensaje que se transmite, ¿qué porcentaje diríamos que depende de las palabras exactas que usamos? A ver, ¿un 80%? ¿Quizás un 60%? La respuesta es un 7%. Solo un 7. Es una cifra que te deja pensando, ¿eh? Es bajísima. Y claro, la pregunta es inmediata. Si las palabras son solo este trocito tan pequeño del pastel, ¿dónde narices está todo lo demás? Pues aquí lo tenemos, el resto del pastel. Fijaos, el 55%, más de la mitad, es lenguaje corporal, gestos, posturas, la cara que ponemos, luego un 38% es el tono de voz, el ritmo, si subimos o bajamos la voz, la entonación. La conclusión es brutal. En la comunicación el cómo decimos las cosas pesa infinitamente más que el qué decimos. Y todo esto que parece tan intuitivo tiene sus nombres técnicos, claro. A lo que hacemos con el cuerpo se le llama kinésica. A cómo gestionamos el espacio con los demás, la proxémica. Que por cierto, esto cambia una barbaridad de una cultura a otra. Y a todos esos matices de la voz se le llama paralingüística. En el fondo, son como lenguajes secretos que usamos constantemente sin darnos ni cuenta. Vale, vamos a dar un paso más, porque además de todo esto, hay como unas reglas invisibles que están siempre ahí, dándole forma a todo lo que decimos. Fijaos en esta frase tan común. Encantada de la vida. En principio parece que no hay duda, ¿no? Suena a una alegría desbordante. Pero, ¿de verdad significa siempre eso? Imaginemos dos escenarios. Escenario 1, dos amigas que no se ven en años se abrazan y una dice, encantada de la vida de verte. Aquí el significado es genuino, es alegría pura. Ahora, escenario 2. Una persona hasta arriba de trabajo suena el teléfono y mientras mira la pila de papeles dice por lo bajo, sí, claro, otra llamada, encantada de la vida. Son las mismas 5 palabras, pero el significado es justo el contrario, es ironía pura.
Este ejemplo es genial porque demuestra algo clave. Las palabras, sin un contexto, están vacías. Pues bien, esos son los factores que forman esas reglas invisibles de las que hablábamos. El entorno cultural, el sitio donde estamos, quién habla con quién, la relación que tienen, incluso lo que se acaba de decir un segundo antes. Todo eso es lo que de verdad le da forma y sentido a la conversación. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte, digamos, más práctica. Si la comunicación es tan compleja, no es de extrañar que a veces falle, ¿no? Vamos a ver por qué se rompe y, sobre todo, qué podemos hacer para arreglarla. A ver, hay que tener algo claro. Comunicarse no es magia, no es un proceso perfecto, es algo increíblemente complejo y como todo proceso complejo está lleno de posibles puntos de fallo, de barreras, de interferencias, y el primer paso para tener una comunicación mejor es precisamente entender cuáles son esas barreras. Esto que vemos aquí es básicamente una caja de herramientas muy útil. ¿Que nos encontramos con prejuicios? La herramienta es la mente abierta. ¿Hay mucho ruido o distracciones? La solución es buscar un entorno más tranquilo. ¿Nos dejamos llevar por la ira? Hay que aprender a gestionar esa emoción antes de hablar. ¿Usamos un lenguaje demasiado vago? Pues hay que ser más claros. Y quizás la más importante de todas, si el problema es que no escuchamos, la única estrategia que funciona es la escucha activa. O sea, el esfuerzo genuino por querer entender lo que nos dicen. Al final, si tuviéramos que resumirlo todo, sería con esta idea. Comunicarse no es como jugar al tenis, lanzándonos pelotazos de información de un lado a otro. Es mucho más parecido a construir algo juntos, como un puzzle. Ambas partes tienen que colaborar, poner de su parte, para que al final surja un significado que sea de los dos. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que estemos en medio de una conversación, por muy simple que parezca, quizá valga la pena pararse un segundo a pensar en todo esto, en todo lo que no se dice con palabras, preguntarnos qué reglas invisibles están funcionando aquí, qué me dice el tono, los gestos, el contexto, porque como acabamos de ver, la respuesta a esas preguntas lo es prácticamente todo.